Imagínate por un momento una antigua familia con un destino profético, 12 hijos con historias de traición, redención y misterios ocultos. Cómo una sola línea familiar se convirtió en el fundamento de toda una nación, y por qué su legado sigue impactando al mundo actual. Hoy exploraremos uno de los temas más intrigantes de la Biblia, el origen de las 12 tribus de Israel. Pero ten cuidado, porque lo que descubrirás podría cambiar tu percepción de la historia bíblica para siempre. Jacob, el hombre detrás de la promesa. Para entender el origen de las 12 tribus, primero debemos conocer a su patriarca, Jacob. Su historia comienza incluso antes de su nacimiento, cuando Dios le reveló a su madre, Rebeca, que sus 2 hijos serían naciones en conflicto. Génesis 25-23. Jacob nació aferrado al talón de su hermano Esaú, un detalle simbólico de la lucha que marcaría su vida. Aunque no era el primogénito, anhelaba la bendición y el derecho de la primogenitura, algo que consiguió a través de un intercambio con Esaú y, más tarde, con el engaño dirigido por su madre. El destino de Jacob cambió radicalmente una noche en Peniel, cuando luchó con un misterioso ángel hasta el amanecer. Fue en ese momento cuando Dios lo bendijo y le dio un nuevo nombre, Israel. Génesis 32-28. Aquel encuentro no solo transformó su identidad, sino que también selló su destino como el padre de una nación escogida. A través de sus 12 hijos, se formaron las 12 tribus de Israel, pilares fundamentales en la historia de la salvación, los 12 hijos y su legado. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno con un carácter, un destino y una bendición que resonaría por generaciones. Pero, ¿sabías que estas bendiciones no eran simples deseos de un padre? Eran profecías sobre el futuro de cada tribu, reflejando el papel que desempeñarían en la historia de Israel. Cada tribu tenía una misión única y un legado que influiría en el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Veamos quiénes fueron y qué los caracterizó. Rubén, el primogénito, pero perdió su derecho de primogenitura por su inestabilidad. Simeón, conocido por su ferocidad, su descendencia fue dispersada entre las demás tribus. Leví, separado para el sacerdocio y el servicio a Dios, sin territorio propio. Judá, destinado a la realeza, de donde provendría el Mesías. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Génesis 49:10. Zabulón, se asentaría en la costa, prosperando en el comercio marítimo. Isacar, descrito como un asno fuerte, conocido por su arduo trabajo y sabiduría. Dan, llamado a juzgar a su pueblo, pero también asociado con la idolatría. Gad, un pueblo guerrero, cuya historia ya estuvo marcada por la lucha y la resistencia. Aser, conocido por su prosperidad y abundancia. Neftalí, ligado a la libertad y la rapidez, comparado con una gacela. José, bendecido con doble porción, dando origen a las tribus de Efraín y Manasés. Benjamín, un guerrero feroz, de donde vendrían grandes líderes. Cada tribu tenía un propósito divino, pero su historia no fue sencilla. A lo largo de los siglos, enfrentaron guerras, destierros y desafíos que marcaron su identidad. Hubo momentos de grandeza, como cuando Judá se convirtió en la tribu real, y momentos de oscuridad, como cuando algunas tribus cayeron en la idolatría y fueron llevadas al exilio. Uno de los mayores misterios es el destino de las llamadas tribus perdidas de Israel. Tras la conquista asiria, varias tribus fueron dispersadas y, hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un enigma que intriga a historiadores y teólogos. ¿Dónde están? ¿Se mezclaron con otras naciones? ¿Aún existe un remanente esperando ser restaurado? El origen de las 12 tribus no es solo un relato del pasado, sino una historia viva que sigue impactando el mundo actual. Su legado trasciende el tiempo, recordándonos que Dios cumple sus promesas y que cada persona tiene un propósito en el gran plan divino. ¿Dónde están las 12 tribus hoy?
Aquí es donde el misterio se profundiza. La historia nos dice que, tras el exilio asirio en el siglo 8 a.C., 10 de las tribus desaparecieron de los registros bíblicos y históricos. Su destino ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos historiadores sugieren que se mezclaron con otras naciones y fueron asimiladas en diferentes culturas, perdiendo su identidad como tribus. Otros creen que han mantenido su linaje en secreto y que aún existen en distintos lugares del mundo. A lo largo de la historia ha habido diversas teorías sobre su paradero. Algunas comunidades en África, Asia y América han afirmado ser descendientes de las tribus perdidas. Por ejemplo, grupos en la India y Etiopía sostienen que son descendientes de los israelitas exiliados. También hay teorías que vinculan a ciertas poblaciones europeas con las tribus de Israel. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es que la Biblia menciona la restauración de Israel en el futuro. Jesús habló de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si se refería a estas tribus dispersas. ¿Acaso su mensaje tenía un alcance más profundo, indicando que la redención de Dios abarcaría a todos los descendientes de Israel, incluso a aquellos que ya no sabían su origen? Más allá de la ubicación física de estas tribus, la cuestión clave es cómo este misterio afecta nuestra comprensión del plan divino. La historia de Israel no solo es un relato del pasado, sino una clave para entender el propósito de Dios en la humanidad. Las tribus pueden haberse dispersado, pero su legado sigue vivo. La restauración prometida en las Escrituras nos recuerda que Dios cumple sus promesas y que su plan para su pueblo sigue en marcha. Si estas tribus aún existen, ¿volverán a reunirse algún día? ¿Qué papel jugarán en el futuro de la fe? Preguntas como estas nos invitan a seguir explorando los misterios de la Biblia y a reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia de la redención. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La historia de las tribus de Israel no es solo un relato del pasado, es una prueba viva de la fidelidad de Dios a sus promesas y un recordatorio de que su plan sigue en marcha. Así como guió a Israel a lo largo de su historia, también nos guía a nosotros en nuestro caminar espiritual. Cada tribu tenía un propósito específico dentro del pueblo elegido, y de la misma manera, cada persona tiene un propósito en el plan de Dios. Aunque las tribus enfrentaron desafíos, exilios y aparentes desapariciones, Dios nunca dejó de trabajar en su restauración. Esto nos muestra que sin importar las dificultades que enfrentemos, su mano sigue obrando en nuestra vida. Jesús, descendiente de la tribu de Judá, vino a cumplir la promesa dada a Israel y a extender su gracia a todas las naciones. Su llegada marcó un antes y un después, no solo para los descendientes de Israel, sino para toda la humanidad. A través de él, la salvación se hizo accesible para todos, sin distinción de origen o linaje. Esto significa que, sin importar de dónde vengamos o cuál sea nuestra historia, si aceptamos a Cristo, somos injertados en la familia de Dios. Romanos 11:17. Así como un olivo silvestre es injertado en un olivo cultivado, nosotros, los que no formábamos parte del Israel original, hemos sido añadidos a la promesa. Esto nos da una nueva identidad. Ya no somos extranjeros ni ajenos, sino parte del pueblo de Dios. Más allá de la búsqueda histórica de las tribus perdidas, lo realmente importante es entender que Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy. Si Él fue fiel con Israel, también lo será con nosotros. Su plan de redención sigue vigente, llamándonos a formar parte de su propósito eterno. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos respondiendo a ese llamado? ¿Estamos viviendo con la certeza de que hemos sido injertados en la familia de Dios? La historia de las 12 tribus no es solo una curiosidad del pasado, es una invitación a reconocer que, en Cristo, todos tenemos un lugar en la historia de la redención. ¿Estamos viviendo una profecía? Algunos estudiosos sostienen que los eventos actuales, como el regreso de Israel a su tierra,
y el creciente interés en las tribus perdidas podrían estar cumpliendo profecías bíblicas. La restauración de Israel, una nación que fue dispersada por siglos, parece tener un paralelismo con las antiguas escrituras que hablan de un tiempo de restauración. En Apocalipsis 7 se menciona a un grupo de 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de Israel. Este pasaje ha sido objeto de interpretación a lo largo de los siglos. El hecho de que Israel haya retornado a su tierra después de más de 2000 años de exilio genera una reflexión. ¿Podría esto ser parte del cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos? El regreso de las tribus, algunas de las cuales parecían haber desaparecido, está siendo investigado activamente hoy en día. Aunque muchos de estos grupos perdidos han permanecido ocultos a lo largo de la historia, el creciente interés y la evidencia de su posible regreso generan preguntas sobre si realmente estamos viviendo un tiempo en el que las promesas de restauración de las Escrituras se están cumpliendo. La idea de que las tribus no se han perdido completamente abre una reflexión profunda. ¿Está ocurriendo su restauración tal como se predijo en la profecía? Una decisión que no puede esperar. El destino de Israel está ligado al destino del mundo. Y tú, que has llegado hasta aquí, también formas parte de esta historia. La gran pregunta es, ¿en qué lado de la historia estarás cuando se cumplan estas profecías? Si este tema te ha intrigado, te invito a reflexionar y compartirlo con otros. ¿Crees que las tribus perdidas aún existen? ¿Qué significado tiene esto para el plan de Dios? Deja tu opinión en los comentarios y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que te ayude a descubrir los misterios de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.